Michelle abrió los ojos en la oscuridad y supo que algo estaba afuera. No había sonido, no había movimiento, pero su cuerpo lo sabía del mismo modo que sabía que tenía frío, que respiraba, que aún estaba viva. La certeza llegó antes que el pensamiento. Algo observaba desde la nieve. Permaneció inmóvil bajo las mantas rasgadas del asiento del avión, escuchando. Jade dormía a su lado, enrollada sobre sí misma, la respiración apenas audible. El metal retorcido de la cabina crujía con el viento, un lamento agudo y constante que no se detenía nunca. Afuera, la blancura absoluta había devorado el mundo. No había estrellas, no había luna, solo la nieve que caía en espirales lentas, interminable. Hacía 3 noches que habían dejado de buscar los cuerpos. Michelle cerró los ojos y trató de recordar el momento exacto en que decidió detenerse. No fue un pensamiento claro, no fue una decisión. Simplemente dejó de caminar entre los escombros, dejó de llamar, dejó de apartar la nieve con las manos congeladas. Jade no preguntó por qué, tampoco había llorado. Solo se quedó de pie junto a ella, mirando la extensión blanca, y luego caminó de regreso hacia los restos de la cabina sin decir nada. El avión se había partido en 3 secciones. La cola había desaparecido completamente, arrancada durante la caída y arrastrada quién sabe cuántos kilómetros por el viento. La sección central estaba enterrada bajo 4 metros de nieve compacta. Solo la parte delantera, donde Michelle y Jade habían estado sentadas, quedó expuesta. El fuselaje formaba un refugio irregular, inclinado contra una pendiente rocosa, con una abertura lateral que dejaba entrar el viento, pero que podía cerrarse parcialmente con asientos arrancados y pedazos de metal doblado. Dentro, el espacio era apenas suficiente para 2 personas acostadas. Las paredes eran de aluminio helado que quemaba la piel al contacto. El piso era una mezcla de nieve pisada, fragmentos de vidrio y cables sueltos que colgaban del techo como venas abiertas. Olía a combustible, a goma quemada y a algo más que Michelle no quería identificar. El primer día habían encontrado 3 maletas intactas, ropa, mantas, una linterna que funcionaba a medias. También había comida en el compartimento trasero, latas aplastadas pero selladas, botellas de agua congeladas que tenían que derretir en sus manos antes de beber. Suficiente para 2 semanas, tal vez 3 si comían poco. Después de eso, Michelle no sabía. Nadie vendría. El piloto no había tenido tiempo de enviar señales. El avión simplemente cayó. Un momento estaban sobrevolando una extensión blanca que parecía infinita, y al siguiente el mundo giró. El aire se llenó de gritos y el metal comenzó a romperse con un sonido que Michelle aún escuchaba cuando cerraba los ojos. Cuando todo se detuvo, había silencio. Solo silencio y nieve. El marido de Michelle había muerto en el impacto. Estaba sentado 3 filas atrás. Ella lo sabía porque había ido a buscarlo. Había apartado los escombros, había gritado su nombre, había tocado su brazo inerte antes de que Jade la jalara hacia atrás con una fuerza que no sabía que su hija tenía. No había nada que hacer. Y luego Dulce, su hija menor, 11 años. Había estado sentada junto a la ventana, mirando la nieve con fascinación infantil justo antes de la caída. Michelle había ido a buscarla también. No la encontró. Ninguno de los cuerpos estaba donde debería. Al principio pensó que la nieve los había cubierto. Pasó horas excavando alrededor de los asientos destrozados, gritando nombres, esperando una respuesta. Jade cavó con ella sin decir palabra. Pero no había nada. Ni ropa, ni zapatos, ni rastro de sangre en la nieve blanca. Como si nunca hubieran existido.
El segundo día, Michelle dejó de buscar. El tercer día comenzó a construir. Usaron lo que pudieron de los escombros para cerrar la abertura lateral. Asientos convertidos en paredes. Paneles de metal doblados como techos. Mantas clavadas con tornillos sueltos. No era sólido. El viento se filtraba por todas partes. Pero era mejor que nada. Por la noche, se acurrucaban juntas bajo todas las capas de ropa que habían encontrado y esperaban que amaneciera. El silencio era lo peor. Michelle había crecido en una ciudad, siempre había ruido, coches, voces, televisores encendidos en la distancia, incluso de noche siempre había algo. Pero aquí no había nada, solo el viento, y a veces ni siquiera eso. A veces la nieve caía en absoluto silencio y el mundo se convertía en una caja cerrada donde el único sonido era su propia respiración y el latido de su corazón que parecía demasiado fuerte, demasiado presente. Y en ese silencio a veces había otra cosa, no un sonido, no exactamente, más bien la ausencia de sonido donde debería haberlo, como si algo pesado se moviera con cuidado extremo. Como si algo supiera que no debía hacer ruido. La primera vez que lo sintió fue la segunda noche. Estaba medio dormida, flotando en ese estado entre la vigilia y el sueño, donde el cuerpo aún está alerta, pero la mente comienza a desconectarse. Y entonces su cuerpo se tensó, completamente despierta en un segundo. Sin razón aparente, solo la certeza absoluta de que algo estaba cerca. Se quedó inmóvil, escuchando, nada, solo el viento. Pero su pulso no bajaba, sus manos temblaban y no era por el frío. Esperó, 5 minutos, 10, nada cambió. Pero la sensación no desapareció hasta que el cielo comenzó a aclararse con la luz gris del amanecer. No le dijo nada a Jade. La tercera noche sucedió de nuevo, esta vez más claro. Más definido, el crujido de nieve compactada bajo peso, no el viento, no el metal del fuselaje, algo más, algo que se movía en círculos lentos alrededor del refugio. Michelle se incorporó lentamente, apartando las mantas con cuidado para no despertar a Hyde. Gateó hacia la abertura que habían cerrado con asientos y se asomó por una rendija estrecha entre dos paneles. Afuera, la nieve había dejado de caer. La luna era un disco blanco y lejano que convertía todo en un paisaje de sombras azuladas. Podía ver los escombros esparcidos en un radio de 50 metros. El ala rota del avión, una maleta abierta, pedazos de plástico y metal que sobresalían de la nieve como huesos. Y más allá, donde la pendiente descendía hacia un valle invisible, vio las marcas. No eran huellas claras. La nieve nueva las había cubierto parcialmente, pero estaban ahí, líneas irregulares que rodeaban el refugio en un arco amplio, demasiado grandes para ser humanas, demasiado profundas para ser el viento. Michelle sintió que algo frío y pesado se instalaba en su estómago. No era miedo exactamente, era algo más antiguo. Algo que su cuerpo reconocía antes que su mente. El instinto de presa que sabe que está siendo observada. Cerró la rendija con cuidado y regresó junto a Jade. Se acostó sin hacer ruido, tirando de las mantas hasta cubrirse completamente. Cerró los ojos, pero no durmió. Permaneció despierta hasta que la luz gris del amanecer se filtró entre las grietas del refugio y las sombras se retiraron. Durante el día, todo parecía diferente. La luz hacía que el mundo fuera real de nuevo, sólido, comprensible. Michelle y Jade salían del refugio para recoger nieve limpia que derretían en una lata sobre una pequeña hoguera alimentada con pedazos de plástico y madera de los asientos. Comían directamente de las latas, sopa fría, vegetales en conserva, atún. No hablaban mucho. Jade había dejado de hacer preguntas el segundo día. Ahora solo seguía a Michelle, haciendo lo que ella hacía, moviéndose cuando ella se movía. A veces,
Michelle la miraba y no reconocía a su hija. Jade siempre había sido expresiva, reía fuerte, lloraba sin vergüenza, gritaba cuando estaba enojada, pero ahora su rostro era una máscara tranquila. Sus ojos oscuros no mostraban nada. Se movía con eficiencia mecánica, como si su cuerpo hubiera aprendido a funcionar sin la participación de su mente. Michelle quería preguntarle si estaba bien, pero la pregunta era absurda. Ninguna de las dos estaba bien. Nunca volverían a estar bien. El cuarto día, Michelle encontró más marcas. Estaba caminando hacia la sección enterrada del avión, buscando algo útil que pudiera desenterrar, cuando las vio. Círculos en la nieve, grandes, profundos, formaban un patrón alrededor de los escombros, como si algo hubiera estado dando vueltas durante horas. Se detuvo y las estudió. No eran claras, la nieve las había difuminado, pero estaban ahí, y eran recientes, de la noche anterior. Miró hacia la línea de árboles que marcaba el límite del valle. Negro contra blanco. Los pinos, retorcidos por el viento, formaban una barrera irregular que parecía más densa de lo que realmente era. Nada se movía, nada hacía sonido. Pero Michelle sintió de nuevo esa certeza. Estaba siendo observada. Regresó al refugio caminando rápido sin correr, manteniendo la respiración controlada. Jade estaba acuclillada junto a la hoguera, calentando las manos. No levantó la vista cuando Michelle entró. Esa noche, Michelle no durmió nada. Permaneció despierta, escuchando. El viento había regresado, golpeando el metal con fuerza irregular. Los crujidos del fuselaje eran constantes, impredecibles. Cada sonido era una amenaza potencial. Cada silencio era peor. A las 3 de la madrugada, según su reloj aún funcionaba, escuchó algo diferente. Un roce, suave, deliberado. Algo grande moviéndose justo al otro lado de la pared de metal. Tan cerca que si extendía la mano podría tocarlo. Michelle dejó de respirar. El sonido se detuvo. Silencio absoluto, y entonces una exhalación, pesada, visible en el aire frío que se filtraba entre las grietas del refugio. Algo estaba justo ahí. Michelle no se movió, no hizo sonido, permaneció completamente inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. El roce continuó, lento, paciente, rodeando el refugio, deteniéndose en cada punto débil, probando, investigando. Jade se despertó. Michelle sintió cómo su cuerpo se tensaba bajo las mantas. Ninguna de las dos habló. Ninguna de las dos se movió. Solo esperaron en silencio, mientras algo caminaba en círculos alrededor de ellas. Pasó una hora antes de que el sonido se alejara. Lento, sin prisa, como si supiera que no tenía que apurarse, como si supiera que ellas no tenían a dónde ir. Cuando la luz del amanecer llegó, Michelle se levantó y revisó el perímetro. Las marcas estaban por todas partes ahora, profundas, claras, siguiendo la línea exacta del refugio, deteniéndose en cada abertura. En cada punto débil, donde el metal estaba más delgado o las mantas colgaban sueltas. Jade salió detrás de ella, miró las marcas sin expresión. ¿Osos?, preguntó. Su voz sonaba extrañamente plana. Michelle no respondió. No sabía qué responder. Habían estado en el avión porque su marido había conseguido un trabajo temporal en una estación de investigación en el Yukon. 3 meses supervisando equipos sísmicos en territorio remoto. Una aventura, había dicho. Algo diferente. Llevaba años hablando de hacer algo así, y Michelle había aceptado porque parecía emocionado, porque Dulce estaba entusiasmada, porque Jade necesitaba salir de la ciudad y sus pantallas y su habitación oscura. Ahora estaban aquí, y su marido estaba muerto, y Dulce había desaparecido, y algo caminaba en círculos alrededor de ellas cada noche.
Pasaron el día reforzando el refugio, usaron todo lo que encontraron, más asientos, más metal, amarraron todo con cables arrancados del techo, cerraron cada grieta que pudieron, trabajaron en silencio, con movimientos rápidos y eficientes. Cuando terminaron, el refugio era una caja cerrada, oscura, sofocante, pero sólida. Esa noche se acostaron temprano. Michelle mantuvo la linterna encendida. La batería no duraría mucho, pero no soportaba la oscuridad completa. No ahora, no sabiendo que algo estaba ahí afuera. Jade se durmió rápido. Michelle la envidiaba. Ella permaneció despierta mirando el techo de metal, contando los segundos entre cada ráfaga de viento. A medianoche, el viento se detuvo. Silencio absoluto, completo, como si el mundo se hubiera apagado. Michelle sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Esto era peor que el sonido. Esto era la espera antes de que algo sucediera. Y entonces lo escuchó. Un golpe, suave, contra el metal, justo encima de su cabeza. Otro golpe, más fuerte. Algo estaba sobre el refugio. Michelle se incorporó lentamente. La linterna proyectaba sombras irregulares sobre las paredes. El techo crujió bajo peso, algo pesado, algo que se movía con cuidado, deteniéndose, escuchando. Jade abrió los ojos, miró a Michelle. No dijo nada, solo miró. El crujido continuó, moviéndose de un extremo al otro del techo, probando cada sección, cada panel, como si estuviera buscando el punto más débil, el lugar donde el metal estaba más delgado, donde una garra podría atravesar. Michelle buscó algo, cualquier cosa. Sus dedos encontraron una barra de metal que habían usado para cerrar la abertura. La agarró con fuerza. No serviría de nada contra algo lo suficientemente grande como para doblar el techo, pero era algo sólido, algo que podía sostener. El crujido se detuvo. Silencio. Michelle esperó. 10 segundos. 20. Su respiración sonaba demasiado fuerte en el espacio cerrado. Y entonces algo empujó. El techo se hundió 5 centímetros. El metal gimió. Los cables que lo sostenían se tensaron hasta el punto de ruptura. Michelle y Jade se aplastaron contra la pared, mirando hacia arriba, esperando que todo colapsara sobre ellas. Pero no colapsó. El empujón se detuvo, el techo se mantuvo, y lo que estaba arriba se quedó quieto. Pasaron 5 minutos, 10, 20, nada se movió, nada hizo sonido. Pero Michelle podía sentirlo, justo ahí, a centímetros de distancia, esperando. Jade empezó a temblar. Todo su cuerpo sacudido por espasmos que no podía controlar. Michelle la jaló contra ella, cubriéndola con las mantas, susurrándole que todo estaría bien, aunque ambas sabían que era mentira. No durmieron. Permanecieron acurrucadas juntas, mirando el techo hundido, esperando que algo sucediera, pero nada sucedió. Lo que estaba arriba simplemente se quedó ahí, quieto, paciente, como si supiera que el tiempo estaba de su lado. Cuando la primera luz del amanecer se filtró entre las grietas, el peso desapareció. Michelle escuchó cómo se movía, lento, pesado, alejándose del refugio hacia la línea de árboles. No se apresuró, no corrió, solo caminó, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Michelle esperó 30 minutos antes de atreverse a salir. Afuera, la nieve estaba tranquila. El cielo era del color del metal viejo. Los escombros del avión sobresalían de la blancura como dientes rotos. Y sobre el techo del refugio, hundido en el metal, había marcas, profundas, claras, demasiado grandes para ser humanas, demasiado deliberadas para ser un accidente. Jade salió detrás de ella, miró las marcas, luego miró a Michelle. «No va a irse», dijo. Su voz era un susurro, apagado, final. Michelle no respondió.
No había nada que decir. Jade tenía razón. Lo que estaba ahí afuera no se iba a ir, y ellas no podían irse tampoco. El quinto día amaneció más frío que los anteriores. La temperatura había bajado tanto que el aire quemaba los pulmones con cada respiración. Michelle y Jade se movían lentamente, conservando energía, haciendo solo lo necesario: derretir nieve, comer, reforzar el refugio donde el techo se había hundido. No hablaban de lo que había sucedido la noche anterior. No había necesidad. Ambas lo sabían, ambas lo habían sentido. Durante el día, Michelle vigilaba la línea de árboles. No veía nada, pero sabía que estaba ahí, observando, esperando, aprendiendo sus movimientos, sus rutinas, sus debilidades. Esa noche, antes de que oscureciera completamente, Michelle salió del refugio y gritó. No sabía por qué lo hizo, no tenía sentido, nadie vendría, nadie podía escucharla, pero gritó de todos modos, con toda la fuerza que le quedaba. Su voz se perdió en la inmensidad blanca, absorbida por la nieve y el viento y el silencio infinito. Cuando terminó, su garganta estaba en carne viva y tenía lágrimas congeladas en las mejillas. Jade la miraba desde la entrada del refugio. Su expresión no había cambiado. Michelle se limpió la cara y regresó adentro sin decir nada. Esa noche, lo que estaba ahí afuera no subió al techo. No tocó las paredes, no hizo ningún sonido. Pero Michelle sabía que estaba ahí. Podía sentirlo, más cerca que nunca. Justo al otro lado del metal, tan cerca que podía escuchar su respiración, pesada, regular, paciente, esperando, siempre esperando. El sexto día comenzó igual que los anteriores: frío, silencio, la luz gris del amanecer filtrándose entre las grietas del refugio. Michelle despertó con el cuerpo entumecido, cada músculo protestando cuando intentó moverse. Jade ya estaba despierta, sentada contra la pared, mirando la nada con esos ojos que ya no parecían ver realmente. Salieron a recoger nieve limpia, el ritual de cada mañana. Llenaban la lata, derretían agua, comían directamente de las conservas frías. Ninguna de las dos hablaba durante el proceso. No había necesidad. Los movimientos se habían vuelto mecánicos, automáticos. Michelle notó que las marcas de la noche anterior formaban un semicírculo más cerrado alrededor del refugio. No un círculo completo. Nunca era un círculo completo. Siempre dejaban un lado abierto, como si lo que estaba ahí afuera quisiera que ellas supieran que podían salir, que podían intentar escapar si querían. Pero no había a dónde ir. Michelle había calculado la distancia durante los primeros días. La estación de investigación donde su marido debía trabajar estaba a 120 kilómetros al noreste, tal vez más. En condiciones normales, con equipo adecuado, un equipo de rescate podría llegar en un día. Pero nadie sabía que estaban aquí. El avión había caído fuera de ruta, y aunque alguien hubiera notado su ausencia, buscarían en el área de vuelo planificada. No aquí. No en este valle perdido entre montañas sin nombre. Caminó hasta el borde del claro, donde terminaban los escombros, y comenzaba el descenso pronunciado hacia el valle. Desde ahí podía ver la extensión de bosque que se extendía hasta el horizonte, negro y blanco, árboles retorcidos cubiertos de nieve. Nada se movía, nada hacía sonido, pero Michelle sintió de nuevo esa certeza en la base de su columna. Estaba siendo observada. Se quedó inmóvil, escaneando la línea de árboles, buscando movimiento, buscando forma.
buscando cualquier cosa que confirmara lo que su cuerpo ya sabía. Pero no había nada visible, solo sombras, solo ramas cargadas de nieve, solo el blanco infinito que parecía absorber toda forma, toda definición. Regresó al refugio caminando despacio. Jade estaba acuclillada junto a la hoguera improvisada, alimentando el fuego con pedazos de plástico que se derretían y soltaban un humo negro y espeso. No levantó la vista cuando Michelle entró. «¿Cuánta comida nos queda?», preguntó Jade. Su voz sonaba plana, distante. Michelle contó las latas apiladas en la esquina, 12, más 2 botellas de agua congelada, 1 semana, tal vez 10 días si racionaban. «Suficiente», dijo. Jade no respondió, solo siguió mirando el fuego. Esa tarde el viento cambió de dirección. Ahora soplaba desde el valle trayendo un frío más profundo que cortaba la piel como vidrio. Michelle reforzó las paredes del refugio con más mantas, más asientos, todo lo que pudo encontrar. Trabajó rápido, con las manos entumecidas, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de la ropa, de la piel, hasta los huesos. Cuando terminó, el refugio era más oscuro, más cerrado, más sofocante, pero también más cálido. Marginalmente, lo suficiente como para que la respiración dejara de convertirse en nubes visibles. Esa noche lo escucharon más temprano. Aún había luz cuando comenzó. El roce suave de algo grande moviéndose alrededor del refugio. Más lento que otras noches. Más deliberado. Michelle y Jade se quedaron inmóviles escuchando. El sonido se detenía. Esperaba, continuaba, como si estuviera probando su paciencia, como si quisiera ver cuánto tiempo podían permanecer quietas antes de que el miedo las obligara a moverse. Michelle apretó la barra de metal que mantenía siempre cerca. Sus nudillos estaban blancos. Jade se había acurrucado en posición fetal, con los ojos abiertos, mirando la pared. El roce continuó durante 2 horas. Luego se detuvo. Silencio absoluto. Michelle esperó. 10 minutos, 20, nada, pero la sensación de presencia no desapareció. Lo que estaba ahí afuera seguía ahí. Solo había dejado de moverse. Se durmieron tarde. Michelle no sabía cuándo exactamente. Solo recordaba estar mirando el techo, contando respiraciones, y luego despertar de golpe con el corazón acelerado y sin saber por qué. El 7º día amaneció con nieve nueva, gruesa, pesada, cayendo en líneas verticales que borraban el mundo más allá de 10 metros. Michelle salió para recoger agua y tuvo que abrirse paso entre una capa de 30 centímetros que había caído durante la noche. Las marcas de la noche anterior habían desaparecido, cubiertas completamente, como si nunca hubieran existido. Pero eso no cambiaba nada. Michelle sabía que volverían, siempre volvían. Pasó el día organizando lo que quedaba de sus provisiones, contando, recontando, tratando de calcular cuánto tiempo más podían durar. Los números no mejoraban sin importar cuántas veces los revisara. 1 semana, tal vez 2 si comían muy poco. Después de eso, nada. Jade pasó el día sentada en el refugio, envuelta en mantas, sin moverse. Michelle trató de hacerla hablar. Preguntó cómo se sentía, si tenía frío, si quería más comida. Jade respondía con monosílabos o simplemente asentía. Su mirada estaba vacía, ausente. Michelle quería sacudirla, quería gritarle que reaccionara, que peleara, que mostrara algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo, porque entendía, porque ella también sentía ese vacío creciendo dentro, ese espacio oscuro donde el miedo constante había comenzado a convertirse en algo peor, en aceptación. Esa noche, cuando oscureció, el sonido no llegó. Michelle esperó. 1 hora, 2, nada. Solo el viento y el crujido ocasional del metal del fuselaje. Pero la ausencia de sonido era peor que el sonido mismo, porque ahora no sabía.
No sabía dónde estaba. No sabía qué estaba haciendo. No sabía si se había ido o si simplemente había decidido cambiar su patrón. Se durmió sin querer. El cansancio la venció a pesar del miedo. Y cuando despertó, la luz gris del amanecer ya se filtraba entre las grietas y Jade estaba sentada, mirándola con una expresión extraña. «Estuvo aquí», dijo Jade. «¿Qué?» «Estuvo aquí, justo afuera. No hizo sonido, pero estuvo aquí». Michelle se incorporó rápido. «¿Lo viste?» Jade negó con la cabeza. «No, solo lo sentí». Michelle salió del refugio. La nieve estaba tranquila. El cielo era del color del plomo, y ahí, a menos de 2 metros de la entrada, había marcas, profundas, claras, tan cerca que lo que las había hecho podría haber tocado el metal con solo extender una pata. Michelle miró las marcas durante largo rato, tratando de entender, tratando de encontrar lógica en algo que no tenía lógica. Lo que estaba ahí afuera se estaba acercando. Cada noche, cada vez un poco más. Y algún día, la distancia sería 0. El 8º día perdió significado, o tal vez fue el 9º. Michelle había dejado de llevar cuenta. Los días se fundían unos con otros. Despertar, recoger nieve, comer, esperar, oscurecer, escuchar, dormir cuando el cansancio era más fuerte que el miedo, despertar de nuevo. Las marcas seguían apareciendo, siempre más cerca, siempre formando patrones que casi tenían sentido, pero que se deshacían cuando trataba de entenderlos. Círculos, semicírculos, líneas rectas, como si lo que las hacía estuviera aprendiendo, observando, ajustando. Michelle comenzó a notar otros detalles, pequeñas cosas que antes no había visto. Rastros en la nieve que no eran exactamente huellas, pero que mostraban dónde algo había pasado. Ramas rotas en el límite del bosque, pedazos de metal de los escombros que habían sido movidos durante la noche. Nada dramático, nada obvio, solo pequeños cambios que indicaban que algo estaba ahí, siempre observando. Jade empezó a pasar más tiempo mirando hacia el bosque. Michelle la encontraba a veces de pie junto a la entrada del refugio, inmóvil, con los ojos fijos en la línea de árboles. Cuando le preguntaba qué veía, Jade no respondía, solo seguía mirando. Una tarde, Michelle la encontró hablando sola, susurrando palabras que no podía entender. Se acercó despacio y Jade se detuvo de inmediato, girando hacia ella con esos ojos vacíos. «¿Con quién hablabas?», preguntó Michelle. «Con nadie. Te escuché». Jade la miró durante largo rato. Luego regresó adentro sin decir nada más. Esa noche, Michelle no pudo dormir. Permaneció despierta, escuchando la respiración de Jade, preguntándose si su hija estaba rompiendo, si el aislamiento y el miedo estaban finalmente quebrando algo fundamental en ella, o si tal vez ya había pasado y Michelle simplemente no se había dado cuenta hasta ahora. El sonido comenzó cerca de la medianoche, pero esta vez era diferente. No era el roce lento, no era el peso sobre el techo, era algo más sutil, más inquietante, como si algo estuviera raspando el metal, suave, rítmico, como probando la resistencia, como buscando el punto débil. Michelle se incorporó. La linterna estaba casi sin batería, pero la encendió de todos modos. La luz débil proyectaba sombras irregulares que se movían con cada pequeño temblor de su mano. El raspado continuó, moviéndose de un punto a otro, probando, siempre probando. Jade estaba despierta. Michelle podía ver el blanco de sus ojos en la penumbra, pero no se movía, no hacía sonido, solo miraba el techo escuchando. El raspado se detuvo. Silencio. Michelle esperó. El silencio se extendió. 1 minuto, 5, 10, y entonces algo diferente, un sonido que no había escuchado antes, bajo, profundo,
como una exhalación larga y controlada, justo al otro lado de la pared, tan cerca que Michelle podía sentir la vibración en el aire. Se quedaron inmóviles, esperando. El sonido no se repitió, pero la presencia permaneció. Michelle podía sentirla, densa, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Pasó 1 hora antes de que la presencia se retirara. Michelle escuchó cómo se alejaba, lento, pesado, sin prisa, y cuando el sonido finalmente se desvaneció en la distancia, ella y Jade seguían sin moverse, porque ahora sabían algo nuevo, algo que las llenaba de un terror frío y silencioso. Lo que estaba ahí afuera ya no tenía prisa. El 9º día, o tal vez el 10º, Michelle decidió explorar más allá del claro, no porque tuviera sentido, no porque fuera seguro, sino porque quedarse quieta era peor, porque la inactividad estaba matando algo dentro de ella más rápido que el frío o el hambre. Le dijo a Jade que se quedaría en el refugio. Jade no protestó, solo asintió y se envolvió en las mantas. Michelle caminó hacia la línea de árboles. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Cada paso era un esfuerzo. Sus pulmones ardían con el aire helado, pero siguió adelante. Necesitaba moverse, necesitaba ver algo más que el mismo claro blanco y los mismos escombros destrozados. Los árboles eran viejos, retorcidos por el viento y el frío. Sus ramas se entrelazaban formando un techo irregular que bloqueaba la poca luz que había. Adentro, el bosque era más oscuro, más silencioso. Michelle se detuvo en el límite, mirando entre los troncos. Vio las marcas casi de inmediato. Estaban por todas partes. En la nieve, en la corteza de los árboles, rasguños profundos que mostraban la madera blanca debajo. Algunos estaban a la altura de su cabeza, otros más arriba, demasiado arriba para que cualquier cosa caminando en el suelo los hubiera hecho. Michelle se acercó a uno de los árboles. Pasó los dedos sobre los rasguños. Eran profundos, deliberados, hechos con fuerza, y eran recientes. La savia aún estaba húmeda en algunos puntos. Miró alrededor. El bosque se extendía en todas direcciones, oscuro, denso, lleno de sombras que podían ser árboles o podían ser otra cosa. No veía movimiento, no escuchaba sonido, pero sentía los ojos sobre ella, múltiples, observando desde diferentes ángulos. Retrocedió despacio, sin girar la espalda al bosque, sin correr, solo caminando de reversa, paso a paso, hasta que salió del límite de los árboles y volvió a estar en el claro abierto. Cuando llegó al refugio, sus manos temblaban, no solo por el frío. Jade la miró, y algo en la expresión de Michelle debió comunicar lo que había visto, porque Jade no preguntó, solo apartó la mirada. Esa noche Michelle no cerró los ojos. Permaneció sentada, con la espalda contra la pared, mirando la entrada cerrada del refugio. La linterna se había apagado finalmente. La oscuridad era completa, absoluta. El tipo de oscuridad donde no se distingue si los ojos están abiertos o cerrados. El tipo de oscuridad donde la mente comienza a inventar formas que no existen. Excepto que Michelle sabía que las formas sí existían. El sonido comenzó más tarde que otras noches, cerca de las 3 de la madrugada, según las últimas veces que había revisado su reloj. Pero cuando llegó, fue diferente. No era uno, eran varios, múltiples roces, múltiples respiraciones, moviéndose alrededor del refugio en un patrón coordinado. Michelle sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Apretó la barra de metal hasta que sus nudillos dolieron. Jade estaba despierta. Podía escuchar su respiración acelerada en la oscuridad. Los sonidos continuaron, rodeándolas, nunca acercándose demasiado, nunca tocando el refugio, solo manteniendo una presencia constante, recordándoles que estaban ahí, que siempre habían estado ahí, que nunca se irían,
Pasaron horas así. Michelle perdió la noción del tiempo. Solo existía la oscuridad y el sonido y el miedo que se había vuelto tan constante que casi parecía normal. Casi parecía parte de ella. Cuando la luz del amanecer finalmente llegó, los sonidos se retiraron. Lento, sin prisa, como siempre. Y Michelle y Judd se quedaron en silencio sin mirarse, sin hablar, porque no había nada que decir. Michelle salió cuando hubo suficiente luz. Las marcas estaban por todas partes, no un patrón, no un círculo, solo marcas dispersas que cubrían todo el claro, como si múltiples cosas hubieran estado caminando durante horas, yendo y viniendo, cruzándose, separándose, volviendo a encontrarse. Contó por lo menos 4 conjuntos diferentes de rastros, tal vez más. Era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. Pero lo que era claro era que no había sido uno solo. Habían sido varios, trabajando juntos, coordinados. Regresó al refugio y se sentó junto a Jade. Ninguna de las dos habló durante largo rato. Finalmente, Jade rompió el silencio. «Papá está muerto», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Plana, final, sí, respondió Michelle. Y dulce también. Sí. Jade asintió lentamente. ¿Crees que sufrieron? Michelle quiso mentir. Quiso decir que no, que había sido rápido, que no sintieron nada, pero no pudo. La mentira se quedó atascada en su garganta. No lo sé, dijo finalmente. Jade miró hacia la entrada cerrada del refugio. Yo creo que sí, creo que todos sufrieron. Michelle no respondió. No había respuesta que dar. Los siguientes días se fundieron en una masa gris e indistinta. Michelle dejó de contar, dejó de intentar mantener una rutina. Solo existía el frío y el hambre y el miedo constante. Las provisiones se agotaban más rápido de lo que había calculado. Ahora les quedaban 5 latas, tal vez 4 días de comida. Después de eso, tendrían que tomar decisiones. Las marcas seguían apareciendo. Cada noche, cada vez más cerca. Ya no formaban círculos alrededor del refugio. Ahora llegaban hasta la entrada, hasta las paredes. Como si lo que las hacía ya no sintiera necesidad de mantener distancia. Una noche Michelle escuchó algo diferente. No era el roce, no era el peso. Era un sonido que le tomó varios segundos identificar. Olfateo. Algo estaba oliendo el refugio, siguiendo las grietas con su hocico, investigando, aprendiendo. Jade comenzó a tener pesadillas. Michelle la escuchaba gemir en sueños, palabras incoherentes, a veces nombres, a veces solo sonidos, pero cuando despertaba no recordaba nada, o decía que no recordaba. Michelle no estaba segura de cuál era peor. El hambre se volvió constante, un dolor sordo en el estómago que nunca desaparecía. Michelle trataba de ignorarlo, de pensar en otra cosa. Pero era difícil pensar en cualquier cosa que no fuera la comida que no tenían, y el frío que no se detenía, y la presencia afuera que cada noche estaba más cerca. Una tarde, mientras organizaba las últimas latas, encontró algo que había pasado por alto. Una radio de emergencia, pequeña, enterrada bajo escombros en la parte trasera del refugio. La batería estaba casi muerta, pero aún funcionaba. Michelle la encendió y giró el dial, buscando cualquier señal. Solo estática, probó todas las frecuencias, nada. Solo el silbido blanco del vacío, pero la mantuvo encendida de todos modos, porque el sonido de la estática era mejor que el silencio, porque era un recordatorio de que había un mundo más allá de este lugar, aunque estuviera fuera de alcance. Esa noche, mientras escuchaban la estática de la radio, algo raspó la pared del refugio. Fuerte, deliberado, como si estuviera tratando de llamar su atención. Michelle y Jade se quedaron inmóviles. El raspado continuó. 3 veces. 4. Luego se detuvo. Silencio. Michelle esperó,
La estática de la radio llenaba el espacio, y entonces, apenas audible debajo del ruido blanco, escuchó algo más. Un sonido bajo, profundo, casi como un gruñido, pero no exactamente, más controlado, más deliberado, y luego se alejó. Michelle apagó la radio. El silencio que siguió era tan completo que dolía. Had estaba temblando, todo su cuerpo sacudido por espasmos que no podía controlar. Michelle la abrazó, tirando de las mantas alrededor de ambas, susurrando palabras sin sentido que se suponía debían calmar, pero que solo sonaban huecas. Permanecieron así hasta el amanecer, sin dormir, sin hablar, solo esperando que la luz regresara y con ella la ilusión de seguridad que sabían que era mentira. Cuando Michelle salió al día siguiente, las marcas estaban justo frente a la entrada, a centímetros, tan cerca que podía ver los detalles, la profundidad, la forma, y por primera vez pudo contar los dedos. 5, grandes, con garras que habían dejado marcas separadas en la nieve. Miró hacia la línea de árboles. El bosque estaba quieto, silencioso. Pero Michelle sabía que estaba ahí, observando, como siempre había estado. Y ahora estaba tan cerca que la distancia entre ellas era casi nada, casi. Michelle no volvió a entrar al refugio esa mañana. Se quedó afuera, mirando las marcas, los 5 dedos, las garras profundas, la nieve compactada bajo peso que sabía era imposible de soportar, y supo con una claridad que dolía que ya no había distancia suficiente, que lo que estaba ahí afuera había decidido que la espera había terminado. Jad salió detrás de ella. Miró las marcas sin expresión. Luego miró a Michelle. «Ya no importa», dijo. Michelle giró hacia ella. «¿Qué? Ya no importa dónde estemos, si adentro o afuera. Ya decidió». ¿Decidió qué? Hyde no respondió. Solo regresó al refugio. Michelle se quedó afuera más tiempo del que debía. El frío le quemaba la cara. Los dedos estaban entumecidos dentro de los guantes rotos. Pero no quería entrar, porque entrar significaba aceptar que el refugio era lo único que tenían y que ya no era suficiente, que nunca había sido suficiente. Cuando finalmente entró, Jade estaba sentada en la esquina más alejada, con las rodillas contra el pecho mirando la pared. Michelle se sentó junto a ella. Ninguna de las dos habló. El silencio se extendió, pesado, opresivo, lleno de todo lo que no podían decir. Esa tarde, Michelle revisó las latas que quedaban. 3, solo 3. 2 de vegetales en conserva y una de atún. Menos de lo que había calculado. Había contado mal, o simplemente había querido creer que tenían más. Dividió una lata entre las dos, porciones pequeñas, insuficientes. Jade comió sin mirar la comida, movimientos mecánicos, tragando sin masticar. Michelle la observó y sintió algo oscuro retorciéndose en su estómago. No era solo hambre, era algo peor, era la certeza de que esto no podía durar, que algo tenía que ceder. El metal del refugio crujió, un sonido agudo que cortó el aire. Michelle miró hacia arriba. El techo, ya hundido por el peso de noches anteriores, se había deformado más. Ahora había una depresión visible en el centro. Los cables que lo sostenían estaban tensos hasta el punto de ruptura. Si algo presionaba de nuevo, si algo decidía subir otra vez, todo colapsaría. Pasaron el resto del día reforzando lo que podían, amarrando cables adicionales, apuntalando el techo con barras de metal que arrancaron de los asientos. Pero Michelle sabía que era inútil. El refugio estaba construido con escombros, con pedazos rotos de algo que ya había fallado una vez. No había forma de hacerlo sólido. No había forma de hacerlo seguro. Cuando oscureció, el viento había cesado completamente. El silencio era total, absoluto. El tipo de silencio que presionaba contra los oídos, que hacía que el corazón latiera más fuerte solo
para llenar el vacío. Michelle y Jade se acostaron temprano, no porque tuvieran sueño, sino porque quedarse despiertas esperando era peor. Al menos, acostadas, podían cerrar los ojos, podían pretender que dormían, que no estaban atentas a cada sonido, a cada cambio en el aire. El sonido llegó antes de medianoche. No era el roce, no era el peso sobre el techo, era algo diferente, un golpe, fuerte, contra la pared del refugio. El metal vibró, una vez, 2 veces, 3, como si algo estuviera probándolo, como si estuviera evaluando su resistencia. Michelle se incorporó. La linterna estaba muerta. La oscuridad era completa. Podía escuchar la respiración acelerada de Jade. Podía sentir su propio pulso golpeando en sus oídos. Los golpes continuaron, moviéndose alrededor del refugio, probando cada pared, cada punto donde habían reforzado el metal, cada lugar donde habían amarrado cables, y donde tocaba, el metal gemía, se doblaba, cedía milímetros. «Esto no va a aguantar», susurró Jade. Michelle no respondió. No había nada que decir. Jade tenía razón. Los golpes se detuvieron. Silencio. Michelle esperó. 1 minuto. 2. Y entonces el peso llegó. Sobre el techo. Pesado, deliberado. El metal crujió. Los cables se tensaron. Uno se rompió con un chasquido agudo. El techo se hundió 5 centímetros más. Michelle y Jade se aplastaron contra la pared, mirando hacia arriba, esperando que todo colapsara. Pero no colapsó. El techo se mantuvo. Apenas. Sostenido por los cables restantes y las barras de metal que habían instalado esa tarde. El peso no se movió. Se quedó ahí, quieto, como si estuviera esperando. Como si quisiera que ellas supieran que podía colapsar el techo cuando quisiera, que la única razón por la que no lo hacía era porque había decidido no hacerlo. Todavía. Pasaron 2 horas así, el peso sobre el techo, ellas contra la pared, sin moverse, sin hablar, solo esperando. Y entonces, lentamente, el peso se retiró. Michelle escuchó cómo bajaba del refugio, cómo caminaba alrededor, cómo se detenía frente a la entrada cerrada, olfateando de nuevo, investigando, y luego se alejó. Michelle no se movió hasta que la luz gris del amanecer se filtró entre las grietas. Cuando finalmente se atrevió a salir, las marcas estaban por todas partes, no solo en el suelo, también en el metal del refugio. Rasguños profundos que habían arrancado la pintura y dejado surcos en el aluminio, y sobre el techo, hundido ahora de forma permanente, había marcas de presión. 4, grandes, espaciadas como pisadas. Jade salió y miró el techo sin decir nada. Luego miró a Michelle. «Ya no puede con más peso», dijo. «Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos?» Michelle no tenía respuesta, porque no había nada que hacer. No podían reforzar más el refugio. No podían salir. No tenían comida suficiente para esperar. No tenían opciones. Se sentaron afuera durante 1 hora. El frío era brutal, pero el refugio se sentía como una tumba. Estrecha, oscura, lista para colapsar en cualquier momento. Afuera al menos podían ver, al menos el cielo estaba ahí, gris e infinito, pero ahí. Michelle miró hacia el valle, la extensión blanca que se perdía en la distancia. ¿Qué tan lejos llegarían si intentaban caminar? 1 kilómetro, 2, el frío las mataría en horas, o el hambre, o lo que estaba ahí afuera las encontraría antes de que llegaran a cualquier parte. Jade siguió su mirada. «No podemos quedarnos», dijo, «pero tampoco podemos irnos». Michelle cerró los ojos. Jade había resumido todo en 2 frases. Pasaron el resto del día sin hacer nada. No había nada que hacer. Se sentaron en el refugio dañado, envueltas en mantas, tratando de conservar calor.
El hambre era un dolor constante ahora, un vacío que dolía. Michelle trató de no pensar en comida, pero era lo único en lo que podía pensar. Imágenes de platos calientes, de pan recién hecho, de cosas simples que había dado por sentado toda su vida y que ahora parecían imposibles. Jade había dejado de hablar casi por completo. Pasaba horas con los ojos cerrados, pero Michelle sabía que no dormía. Solo se retiraba a algún lugar interior donde el miedo no podía alcanzarla, o tal vez sí podía y simplemente había aprendido a vivir con él. Esa noche comieron la última lata de vegetales. La dividieron en partes iguales. Comieron despacio, haciendo que durara, sabiendo que era la última vez. Cuando terminaron, Michelle guardó la lata vacía. No sabía por qué. Tal vez porque tirarla significaba aceptar que ya no quedaba nada. La noche cayó más rápido que otras noches. O tal vez Michelle solo lo sintió así. El refugio estaba más oscuro, sin la linterna, más frío con el techo dañado que dejaba entrar corrientes de aire helado. Se acurrucaron juntas bajo todas las mantas. No era suficiente. El frío se filtraba, implacable, constante. El sonido comenzó temprano. Aún había luz residual cuando lo escucharon. Pasos, lentos, deliberados, rodeando el refugio. Pero esta vez no se detuvieron afuera. Esta vez se acercaron más, hasta la entrada cerrada. Michelle escuchó cómo algo empujaba los asientos que habían usado para bloquear la abertura. Probando, aplicando presión, el metal rechinó. Los asientos se movieron. 5 centímetros. 10. La abertura se ensanchaba. Luz gris se filtró. Y en esa luz, Michelle vio una sombra. Grande, oscura, moviéndose justo al otro lado. Jade agarró su brazo. Sus dedos eran como hielo. Michelle buscó la barra de metal. La sostuvo con ambas manos. Sabía que no serviría de nada, pero era algo sólido. Algo que podía sostener. La presión en la entrada se detuvo. Los asientos dejaron de moverse, pero la sombra permaneció. Michelle podía escuchar la respiración, pesada, controlada, tan cerca que podía sentir el aire moverse, y entonces algo atravesó la abertura. No completamente, solo parcialmente, una forma oscura que bloqueaba la luz. Michelle no podía ver detalles, solo la silueta, grande, demasiado grande, llenando el espacio, olfateando, buscando. Michelle dejó de respirar. Jade estaba completamente inmóvil, ni siquiera temblaba, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo. La forma se retiró, lentamente, sin prisa, como si hubiera confirmado lo que necesitaba saber. Los asientos volvieron a su lugar. La luz gris se redujo y la presencia se alejó. Pero algo había cambiado. Michelle lo sintió. Una línea había sido cruzada. Lo que estaba ahí afuera ya no se conformaba con observar. Ya no se conformaba con caminar en círculos. Ahora probaba límites. Ahora evaluaba opciones. Ahora se preparaba para algo. No durmieron esa noche. Permanecieron sentadas, espalda contra espalda, escuchando. Los sonidos continuaron hasta el amanecer. Pasos, olfateos, rasguños en el metal, peso sobre el techo que hacía que todo crujiera, pero que nunca aplicaba suficiente presión para colapsar, como si estuviera jugando, como si estuviera disfrutando la espera. Cuando salió el sol, Michelle se obligó a ponerse de pie. Sus piernas apenas respondían. El frío y el hambre las habían dejado débiles. Se tambaleó hacia la entrada y empujó los asientos. Salió. El claro estaba cubierto de marcas, por todas partes, docenas, tal vez cientos, cruzándose, superponiéndose, formando patrones que casi tenían sentido, pero que se deshacían cuando trataba de seguirlos, y todas convergían hacia el refugio. Todas terminaban a centímetros de las paredes. Jade salió detrás de ella. Miró las marcas.
Luego miró a Michelle con esos ojos vacíos que ya no parecían ver realmente. «Están esperando algo», dijo. «¿Qué cosa?» Jade no respondió. Solo caminó hacia el borde del claro. Se detuvo ahí, mirando hacia la línea de árboles. Michelle la siguió. El bosque estaba quieto, silencioso, pero ahora Michelle podía verlas. Formas oscuras entre los árboles, grandes, inmóviles, observando, no una, varias, espaciadas, formando una línea irregular que bloqueaba cualquier ruta de escape. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», susurró Michelle. «Siempre», respondió Jade, «solo que ahora dejaron de esconderse». Michelle sintió algo frío instalarse en su pecho. No era miedo, ya había pasado el miedo. Esto era algo diferente, algo más profundo, resignación tal vez, o comprensión. La certeza de que esto había sido inevitable desde el momento en que el avión cayó, que todas las noches de espera, todos los días de supervivencia, habían sido solo un preámbulo, una preparación para algo que siempre iba a llegar. Regresaron al refugio, se sentaron en silencio. El hambre era insoportable ahora, un vacío que las consumía desde adentro. Michelle podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a apagarse, cómo sus pensamientos se volvían lentos, confusos, como si su cerebro ya no tuviera suficiente energía para funcionar correctamente. Jade se durmió, o tal vez se desmayó. Michelle no estaba segura, solo la vio inclinarse hacia un lado y quedar inmóvil. Su respiración era superficial, irregular. Michelle la cubrió con más mantas, aunque sabía que no serviría de mucho. Miró alrededor del refugio, las paredes dobladas, el techo hundido, los cables a punto de romperse. Todo estaba a punto de fallar. El refugio, sus cuerpos, su cordura, todo convergía hacia un punto donde algo tendría que ceder. Se recostó junto a Jade, cerró los ojos. Trató de no pensar, trató de no sentir, trató de simplemente existir en el espacio entre la vigilia y el sueño donde nada dolía tanto. Despertó con el sonido de metal rasgándose, se incorporó de golpe. Oscuridad, completa. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Horas? ¿Minutos? El sonido continuó. Algo estaba arrancando los paneles del techo, lento, metódico. Michelle podía escuchar cómo el metal se doblaba, cómo los tornillos cedían, cómo todo lo que habían construido se desmantelaba. Jade estaba despierta. Michelle podía sentirla temblar a su lado. Ninguna de las dos se movió. Solo escucharon mientras su refugio era despojado pieza por pieza. El sonido se detuvo. Silencio. Y entonces aire frío entró en oleadas. El techo había sido parcialmente removido. Michelle miró hacia arriba. Podía ver el cielo, negro, sin estrellas. Y contra ese negro una forma más oscura, grande, inmóvil, mirando hacia abajo. Michelle y Jade se quedaron completamente quietas, sin respirar, sin moverse. Como si no moverse pudiera hacerlas invisibles. Pero sabían que no lo eran, sabían que las veía, que siempre las había visto. La forma no se movió durante largo rato, solo observó. Y entonces lentamente se retiró. Los pasos se alejaron, pesados, lentos, sin prisa. Michelle esperó hasta que el sonido desapareció completamente. Luego se puso de pie. Sus piernas temblaban pero se sostuvo. Miró el agujero en el techo. Era grande, suficiente para que algo entrara si quería. Ya no había barreras. Ya no había protección. Cad se levantó también, miró el agujero. Luego miró a Michelle. «Ya no tiene sentido quedarnos aquí», dijo. Michelle sabía que tenía razón. El refugio ya no era un refugio. Era solo una caja con agujeros. Una trampa donde estaban esperando algo que eventualmente llegaría. Pero tampoco tenían a dónde ir. Pasaron el resto de la noche sentadas en silencio, sin intentar reparar el techo, sin intentar cerrar el agujero, solo sentadas,
esperando, porque no había nada más que hacer. Cuando amaneció, Michelle vio algo que no había visto antes, más marcas, pero estas eran diferentes, más profundas, más deliberadas, y formaban un camino desde el refugio hacia el bosque, como una invitación o una amenaza, o ambas. Jad las vio también. «Quiere que nos movamos», dijo. «¿Hacia dónde?» Jad señaló el camino de marcas. «Hacia allá». Michelle miró hacia el bosque. Las formas oscuras seguían ahí, esperando, observando, y supo que Jade tenía razón. Lo que estaba ahí afuera había dejado de esperar pasivamente. Ahora estaba dirigiendo, empujando, forzando decisiones. Se sentaron al borde del claro. El frío era brutal, pero ya no importaba. Nada importaba realmente. Michelle miró sus manos. Estaban azules, los dedos entumecidos. Su cuerpo estaba apagándose. Lento pero constante. El hambre, el frío, el agotamiento. Todo convergiendo hacia el mismo punto final. Jade se recostó en la nieve. Cerró los ojos. Su respiración era apenas visible en el aire helado. Michelle la miró. Su hija, 15 años. Demasiado joven para esto, demasiado joven para estar muriendo en un valle olvidado en medio de la nada. Quiso decir algo. Quiso encontrar palabras que importaran, que significaran algo, pero no había palabras. Solo silencio. Solo el blanco infinito que los rodeaba. Solo la presencia en el bosque que nunca se había ido y que nunca se iría. El viento se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración, y en ese silencio absoluto, Michelle escuchó algo diferente. No era un sonido, era la ausencia de sonido, como si algo grande se hubiera acercado tanto que ahora ocupaba todo el espacio, todo el aire, todo. Miró hacia el bosque. Las formas ya no estaban entre los árboles. Estaban más cerca, mucho más cerca, al borde del claro. Una línea oscura contra la blancura. Inmóviles, esperando. Jade abrió los ojos. Miró hacia el bosque. Luego miró a Michelle. No dijo nada. No había necesidad. Ambas sabían lo que venía. Ambas habían sabido desde el principio que esto era inevitable. Michelle se puso de pie. Extendió la mano hacia Jade. Jade la tomó. Sus dedos eran hielo. Se levantó despacio. Inestable, débil. Se quedaron de pie juntas, mirando la línea oscura en el borde del claro. El refugio destrozado detrás de ellas. El bosque oscuro adelante. Y entre medio, un espacio cada vez más pequeño donde ya no había lugar para esconderse. El siguiente paso no podía ser evitado. Lo que fuera que viniera no podría ser detenido. Solo podía ser esperado. Michelle dio el primer paso porque quedarse quieta ya no era posible. No fue decisión, fue inevitabilidad, como caer, como el avión cayendo, como todo cayendo desde el principio. Jade caminó a su lado, sin hablar, sin mirar atrás. Sus pasos eran lentos, inestables, pero avanzaban. Dejaron el refugio destrozado. Las latas vacías, las mantas rasgadas, los escombros del avión que ya no significaban nada. Solo metal retorcido en medio de blancura infinita. Evidencia de algo que había sido y que ya no importaba. El camino de marcas era claro, profundo en la nieve, dirigiéndose hacia el bosque. Michelle lo siguió no porque quisiera, sino porque era el único camino visible. El único que existía. El frío la golpeó con fuerza renovada. Sin el refugio, sin paredes, el viento cortaba directamente. Michelle podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a apagarse más rápido, cómo cada paso requería más esfuerzo que el anterior, cómo sus pulmones luchaban por procesar el aire helado. Jade tropezó. Michelle la sostuvo, la mantuvo de pie. Siguieron caminando. Las formas oscuras en el borde del claro no se movieron cuando ellas se acercaron, solo observaron.
Esperaron, como habían hecho siempre, pero ahora Michelle podía verlas claramente. Grandes, inmensas, pelaje oscuro contra la nieve. 4, tal vez 5, espaciadas, formando una barrera que no era barrera porque dejaban el camino abierto. Siempre lo habían dejado abierto. Michelle y Jade pasaron entre ellas, tan cerca que Michelle podía escuchar su respiración, pesada, controlada. Podía ver el vapor saliendo de sus hocicos, podía ver sus ojos siguiendo cada movimiento. Ninguna se movió. Entraron al bosque. La oscuridad era inmediata. Los árboles bloqueaban lo poco de luz que había. El suelo era irregular, raíces cubiertas de nieve, rocas escondidas. Michelle tropezó. Se levantó, siguió adelante. Jade caminaba a su lado. Su respiración era superficial, errática. ¿A dónde vamos?, susurró Jade. Michelle no respondió. No había respuesta. No iban a ninguna parte. Solo se movían porque detenerse significaba morir. Y moverse también significaba morir. Pero moverse al menos era acción, era algo. Caminaron durante lo que parecieron horas. Tal vez fueron minutos. El tiempo había dejado de tener significado. Solo existía el frío y el dolor en las piernas y el sonido de su propia respiración demasiado fuerte en el silencio del bosque. Detrás de ellas podía escuchar los pasos, pesados, lentos, siguiendo, nunca acercándose demasiado, nunca alejándose, solo manteniendo distancia constante, como pastores, como guías, como algo que sabía exactamente a dónde iba esto. El bosque se abrió a un claro más pequeño. Michelle se detuvo. Jade se detuvo a su lado. Ambas miraron. Había algo en el centro, algo que no era nieve. Michelle se acercó lentamente. Sus piernas apenas respondían. Cada paso era una decisión consciente que su cuerpo ya no quería tomar. Era ropa, una chaqueta pequeña, rosa, con dibujos de estrellas. Michelle la reconoció antes de que su mente pudiera procesarlo. El estómago se le contrajo, las rodillas cedieron. Cayó en la nieve junto a la chaqueta. La tocó con dedos entumecidos. Era de dulce, no había nada más. Solo la chaqueta, limpia, sin daños, colocada cuidadosamente sobre la nieve como si alguien la hubiera dejado ahí, como si fuera una ofrenda, o una señal, o una respuesta a preguntas que Michelle nunca había formulado. Jade se arrodilló junto a ella. Miró la chaqueta sin expresión. Luego miró alrededor del claro, a los árboles, a las sombras entre ellos, a las formas oscuras que habían llegado al borde del claro y ahora esperaban, observando. «No sufrió», dijo Jade. Su voz era plana, distante, como si hablara de algo que no le concernía. «¿Cómo lo sabes?». Jade no respondió, solo se puso de pie, tambaleándose, apenas capaz de mantenerse erguida. Michelle levantó la chaqueta, la sostuvo contra su pecho. Podía oler a dulce todavía. O tal vez era su imaginación. Tal vez solo era el olor a nieve y frío y vacío. Pero la sostuvo de todos modos. Porque era todo lo que quedaba, todo lo que tendría. Se puso de pie, el mundo giró. Sus piernas no querían sostenerla, pero se mantuvo erguida. Porque si caía ahora, no volvería a levantarse. Siguieron caminando. Michelle no sabía por qué, no sabía a dónde, solo sabía que detenerse no era opción. El bosque se volvió más denso, los árboles más apretados, la nieve más profunda. Cada paso era una lucha, cada respiración dolía. Jade cayó. Michelle se giró. Jade estaba en la nieve, de rodillas, mirando hacia abajo. No se levantaba. Michelle regresó. La tomó del brazo. Trató de levantarla. Jade no se movía. «No puedo», susurró Jade. «Sí puedes». «No, no puedo más». Michelle tiró de ella. Jade no cedió. Su cuerpo era peso muerto, exhausto, vacío. «Tienes que levantarte», dijo Michelle. Su voz sonaba desesperada ahora. Rota. «Por favor, levántate». Jade levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos,
Pero había algo más ahí, algo que Michelle no quería reconocer. Aceptación. Jade había dejado de pelear. Tal vez hacía días, tal vez desde el principio, y Michelle lo había sabido pero había elegido no verlo. «Vete», dijo Jade. «No, tienes que irte. No te voy a dejar». Jade sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste. «Ya me dejaste. Hace mucho». Michelle sintió algo quebrarse dentro de ella, algo fundamental que había estado sosteniendo todo junto. Cayó de rodillas junto a Jade. La abrazó. Jade se recostó contra ella. Su cuerpo era hielo. Temblaba sin control. «Lo siento», susurró Michelle, «por todo, por traerte aquí, por no salvarte, por no salvar a nadie». Jade no respondió. Solo cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta, más superficial. Michelle la sostuvo, contando cada respiración, tratando de memorizar el peso de su hija en sus brazos, el olor de su cabello, la forma de su rostro, todo lo que estaba perdiendo y que nunca recuperaría. Las formas oscuras se acercaron, lentamente, formando un semicírculo alrededor de ellas, no amenazantes, solo presentes, observando, esperando, como habían esperado siempre. Michelle las miró, ojos oscuros, implacables. No había malicia ahí, no había crueldad, solo naturaleza, solo instinto, solo la mecánica inevitable de un lugar donde los humanos no pertenecían y nunca habían pertenecido. Jade dejó de temblar. Su respiración se detuvo. Por un momento, 2, 3, y entonces continuó. Apenas. Un hilo delgado de vida que se negaba a romperse completamente. Michelle la acostó en la nieve. Le acomodó la ropa. Le apartó el cabello del rostro. Besó su frente helada. Se puso de pie. Las formas oscuras no se movieron. Solo la miraron, esperando su decisión, esperando lo que harían siempre había sido inevitable. Michelle dio un paso atrás, luego otro. Jade permanecía inmóvil en la nieve, los ojos cerrados, el pecho apenas moviéndose. Y Michelle supo que si daba un paso más, si seguía caminando, estaría eligiendo. Estaría dejando a su hija morir sola en un bosque congelado rodeada de cosas que no entendía, pero también supo que quedarse significaba morir con ella, y tal vez esa era la respuesta correcta. Tal vez siempre había sido la respuesta correcta. Se quedó inmóvil, entre quedarse y seguir, entre la vida que ya no quería y la muerte que le aterraba. El viento soplaba entre los árboles, la nieve caía en espirales lentas, el mundo continuaba indiferente a sus decisiones. Michelle cerró los ojos. Trató de encontrar algo dentro de sí misma, coraje, fuerza, cualquier cosa, pero solo había vacío. Solo el agotamiento que había estado construyéndose desde el momento en que el avión cayó, desde el momento en que supo que su marido estaba muerto, desde el momento en que no pudo encontrar a Dulce, desde todos los momentos de espera y miedo y inevitabilidad. Abrió los ojos. Las formas oscuras seguían ahí, esperando, siempre esperando. Michelle dio otro paso atrás. Luego se detuvo. Miró a Jade una última vez. Su hija, 15 años, demasiado joven, demasiado frágil, demasiado rota. «Lo siento», susurró de nuevo, aunque sabía que Jade no podía escucharla, aunque sabía que no cambiaba nada. Dio la espalda, caminó, lento, cada paso pesado como plomo, pero caminó. Porque quedarse significaba presenciar algo que no quería presenciar. Porque seguir adelante al menos era movimiento. Era retrasar lo inevitable por unos minutos más. Las formas oscuras no la siguieron. Se quedaron con Jade, rodeándola, formando un círculo cerrado. Michelle no miró atrás, no podía. Si miraba atrás, se detendría, y si se detenía, nunca volvería a moverse. Caminó entre los árboles. El bosque era infinito, oscuro, sin dirección, sin propósito. Solo árboles y nieve y frío que no terminaba nunca.
Sus piernas cedieron, cayó. Se quedó ahí, en la nieve, mirando el cielo gris entre las ramas. Trató de levantarse. No pudo. Su cuerpo había decidido que ya era suficiente, que había aguantado todo lo que podía aguantar. Michel cerró los ojos. El frío era absoluto ahora. Ya no dolía, solo entumecía. Lento, inevitable, como todo, como siempre. Escuchó sonidos en la distancia, pasos pesados, acercándose. No corrió, no gritó, solo esperó, porque esperar era lo único que había hecho desde que todo comenzó. Y ahora la espera estaba terminando. Los pasos se detuvieron cerca. Michel no abrió los ojos, no quería ver, solo quería que terminara. Que todo esto finalmente terminara. Sintió respiración caliente contra su rostro, escuchó olfateo, investigación, evaluación, y entonces el peso, pesado, sobre ella, aplastante, bloqueando el poco aire que aún entraba a sus pulmones. Michel abrió los ojos por un segundo. Lo último que vio fue pelaje oscuro, ojos que no mostraban nada, y más allá, entre las ramas retorcidas de los árboles, el cielo gris que había estado ahí todo el tiempo, indiferente, constante, esperando a que todo lo que caía finalmente dejara de caer. Cerró los ojos, el peso aumentó, y entonces solo hubo silencio. El bosque permaneció quieto, la nieve continuó cayendo, los árboles se mecieron con el viento, y en algún lugar, más allá de las montañas sin nombre, más allá del valle olvidado, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Como si Michel y Jad y Dulce y todos los que habían caído nunca hubieran existido. Solo quedó la nieve, blanca, infinita, cubriendo todo, borrando todo, y el silencio, siempre el silencio. Días después, o tal vez semanas, la nieve había cubierto completamente los restos del avión. Los escombros eran solo formas irregulares bajo mantas blancas, irreconocibles, indistinguibles del paisaje. El refugio improvisado había colapsado. El techo finalmente había cedido bajo el peso de la nieve nueva. Solo quedaban pedazos de metal asomando entre la blancura. Nada que indicara que alguien había vivido ahí, que alguien había luchado ahí, que alguien había esperado ahí algo que nunca llegó de la forma que esperaban. En el bosque, entre los árboles retorcidos, la nieve también había cubierto todo. Formas que habían sido personas ahora eran solo depresiones suaves en el paisaje blanco, indistinguibles, parte del terreno, parte de la historia silenciosa del valle que nadie conocía y que nadie conocería. Las formas oscuras se movían entre los árboles, lentas, pacientes, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían, siguiendo patrones antiguos que no requerían comprensión humana, que existían más allá de toda moral o significado. El valle permanecía vacío, silencioso, esperando el próximo avión que se saliera de ruta, la próxima tormenta que cambiara destinos, la próxima caída inevitable que traería más esperanza temporal antes del silencio final. Porque esto era lo que el valle hacía, lo que siempre había hecho: recibir, esperar, consumir, sin malicia, sin propósito, solo existiendo en su indiferencia perfecta, mientras el mundo afuera continuaba olvidando que lugares como este existían. Lugares donde las personas llegaban por accidente, donde esperaban rescate que nunca vendría, donde aprendían lentamente que algunos lugares no estaban hechos para ser sobrevividos, solo para ser testigos de cuán pequeños eran realmente, cuán frágiles, cuán irrelevantes ante la vastedad blanca que no perdonaba y que nunca perdonaría. La última imagen que quedó fue simple: blanco sobre blanco, nieve sobre nieve, el valle desde arriba, infinito, vacío, sin marcas humanas, sin evidencia de lo que había pasado, solo el blanco absoluto que cubría todo,
que borraba todo, que continuaría borrando todo hasta que no quedara nada que recordar. Y en ese blanco, si alguien miraba con suficiente atención, tal vez podría distinguir formas oscuras moviéndose, siempre esperando, siempre ahí. Pero nadie miraba nunca, y el valle permanecía solo. Como había estado siempre, como estaría siempre, silencioso, paciente, esperando.